Este es un amor que tuvo su origen y en un principio no era sino un poco de miedo y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. Un amor bien nacido de ese mar de sus ojos, un mar que tiene a su voz como ángel y bandera, un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo, un amor que no tiene remedio ni salvación, ni vida, ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. Este es un amor rodeado de jardines y de luces, y de la nieve de una montaña de febrero, y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel, y de todo lo que no se sabe, porque nunca se sabe, por qué llega el amor y luego las manos, esas terribles manos delgadas, y, y bueno, esto es nada más quiero, esto es de Efraín Huerta, y es uno de los poemas que a mí más me gustan, porque era de una honestidad personal. Hablar de poesía para él era no desnudarse, desgarrarse y hablar de las cosas más fuertes, ¿no? Este es un amor que no era sino un poco de miedo, ¿no? Que finalmente es un ingrediente que no puede faltar en el amor. Cuando se inicia una relación amorosa, en un principio no es sino un poco de miedo, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí me encanta de Efraín Huerta, uno de mis poetas favoritos. Así es que, pues bueno, ahora sí vamos a hablar de poesía, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el poema? Eh, este es un amor, Este es un amor. sí. ¿Y cómo definirías tú la poesía, Juan Carlos? Pues mira, es cuando dices algo y dices más de lo que está escrito, ¿sí? Eh, la poesía es un canto. En su origen la poesía sí fue un canto, por eso cuando cuando todo el mundo protestaba porque le daban el Nobel a Bob Dylan, yo dije, pues sí, pero se lo hubieran dado mejor a Leonard Cohen o a Frank Zappa, pues me parecen mejores poetas. Pero, pero bueno, ya se lo dio a Bob Dylan, pues está bien que se lo den a un cantante, ¿no? No. ¿Por qué? Porque en su origen la poesía era cantada. Y entonces ahí Robert Graves nos cuenta en La Diosa Blanca que los primeros cantos y los primeros poemas se los escribían a la luna, a la diosa blanca. Y entonces son, pues, como oraciones, como peticiones, pero son cantos también. Entonces, la poesía comenzó cantada y bueno, después también la fueron formalizando, la fueron estructurando y yo creo que en la poesía se vale todo, ¿no? Entonces, lo único que hay que usar son las herramientas que son las palabras. Y ¿Sabes? fíjate, dice Paz, ahorita estoy recordando que dice Paz que el poeta usamos las mismas palabras que usa el poeta, pero dicen otras cosas, ¿no? Dicen otra cosa Ajá, las palabras. exactamente, ¿no? Es como las acomodes. Y de pronto se da la magia y dices algo más que las tres palabras que están escritas, ¿no? Y entonces ahí comienza la magia y empieza a funcionar la poesía. Y esa, quién sabe cómo entra en tu mente, a la vista, al oído, al corazón, y empieza a mover otras cosas, ¿no? Alguna vez platiqué con David Huerta, el hijo de Efraín. Él me decía, mira, yo no quiero ser como las señoras cursis de la colonia del Valle, no sé por qué escogió la colonia del Valle, pero conocí a varias señoras cursis ahí yo también, y entonces decía que amo la poesía, ¿no? Dice, yo no podría, y él me dijo, yo no podría decir que amo la poesía, pero hay 2 o 3 versos de algunos poemas que me han cambiado la vida. Y hay de pronto frases que dice uno, que uno escucha y que dice, te revelan cosas que tú no sabías de ti mismo. Y a eso, y para es para lo que sirve, nada más para estar disfrutándola también, gozándola, y para hermanarte, ¿no? Para hermanarte también con otros escritores, porque una de las cosas que a mí más me gustan es que a veces descubres un poeta, un escritor,
y resulta que es mejor amigo que con los que te vas de parranda todos los días, porque él sí sabe lo que sientes, porque están compartiendo una emoción, un sentimiento, y entonces empiezas a ser amigo del poeta, de un poeta que, que murió hace 500 años, hace 1000 años, resulta que es tu compa, que es tu cuate, y que está mucho más cerquita de ti de lo que te imaginas. Y eso es un poquito lo que me gusta de la poesía, ¿no? Que puedes compartir, puedes hacer amistades, Remotas. pues, y compartir emociones que, que, pues que no te imaginabas, ¿no? Y bueno, para esto quiero leerles un poquito. Para mí uno de los poemas que más me gusta por lo mismo es Desde la Torre es un poema de Quevedo, que entre otras cosas lo que es un soneto, eh, donde te explica un poco por qué él, qué le da mira, dice así: Te escucho. retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en comunión con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y entonces de pronto estás platicando con los muertos, ¿no? O sea, no necesitan ser zombies, no necesitas todo, y estás teniendo amigos que se murieron, pero que siguen siendo tus amigos, No necesitas ¿no? Y 2 de que cada... noviembre. ¿Mm? No necesitas el 2 de noviembre, esperarte al 2 de noviembre, al Día de Muertos, Exactamente, para puedes hablar con los... platicar con ellos. Y ahí es muy divertido porque justo estoy preparando un blog que se llama Hablo con los Muertos, y tiene que ver con esto, ¿no? Con toda esta gente que ya se fue, pero que te sigue platicando y con la que encuentras muchas veces más empatía y más, una relación más profunda que con tus mismos amigos, porque también nos cuesta mucho trabajo entrarle a intimar, a hablar de uno, a contarnos. Luego uno tiene que andar pagando psiquiatra para que lo escuchen. Entonces, pues así nos va pasando a todos, ¿no? Oye, entonces, digamos, una poesía, o lo que estás diciendo es que a ti te gusta, en especial cuando el poeta dice cosas que tú no has dicho, que tú has vivido, que tú has experimentado, y que de repente él las dice y dices, ah, maestro, estás, brother, eres mi camarada, qué buena onda que dices lo que yo también he vivido, también lo que yo he sentido, y lo dices de una forma en que yo no me he atrevido a hacerla, ¿no? No, y a lo mejor te resuelve la bronca, porque a lo mejor en el mismo poema sintió lo mismo que tú, pero ya lo resolvió. Y yo atorado aquí, dices, no, gracias por echarme la mano, ¿no? Sí, por eso no necesitas, digamos, sale más barato que el psiquiatra, porque dices, ah, cabrón, 4 o 5 meses de terapia y lo encuentras en un poema ya resuelto el asunto que efectivamente te tenía atorado. Pero no es nada más eso, ¿no? Entonces, digo, también, ojo con lo que lees, ¿no? Porque luego hay unos que no resuelven nada y nada más lo complican más, ¿no? Y que son igual de buenos y que igual de cercanos porque pues lo sigues sigues identificándote con ellos, ¿no? Y no, pues luego vas viendo, mira en qué acabó ¿no? Sí. Oye, nos ibas a leer otro poema, doctor. No, fíjate, les quiero platicar, por ejemplo, de mis amigos favoritos, ¿no? De esos, uno de ellos es poco conocido, que es Luis Rosales. Luis Rosales, entre otras cosas, era el brother, el cuate de Federico García Lorca. Y eran del mismo pueblito y eran todos. El problema es que su familia era católica y su familia católica lo hacía estar en el lado político, Contra. oye,
contrario. Y sin embargo, esas cosas, y aprendámonoslo bien ahora que todos andan queriendo polarizar, no les quitaba la amistad. Incluso cuando es perseguido, en un principio todos acusaron a Luis Rosales de haber sido el que entregó a Federico García Lorca, cuando en realidad él lo tenía escondido en su casa para que no se metiera el ejército a sacarlo de su casa, porque el hermano era militar, porque todo, entonces el lugar más seguro para que no buscaran a Federico era en casa de Luis Rosales. Y lamentablemente, con todo el dolor de toda la familia que adoraba a Federico García Lorca, se lo llevaron de casa de Luis Rosales, ¿no? Para matarlo. Entonces, es una tragedia, y como él era de alguna forma falangista, pues aquí se supo poco. Y allá tampoco iban a festejar tanto al poeta, digo, era el gran poeta español, de verdad un gran poeta, ¿eh? Y pocos lo valoran a Luis Rosales, y es de mis poetas favoritos. Entonces, ahora les diré de él, pero sí antes quería contar la historia, porque de alguna forma fue incomprendido la gente de, pues, la generación de García Lorca, pues los veía mal, ¿no? Porque pues nunca se fueron de España, nunca fueron disidentes, y bueno, cargó con eso el pobre Luis Rosales, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que cada frase, no importa la que sea, donde abras el libro, toques con el dedo, es una revelación, es una frase luminosa que te dice muchas cosas, ¿no? Y voy a hacer el ejercicio de abrir 3 páginas y en el renglón que caiga empiezo a leer, y de pronto ves que es alguien que te está diciendo cosas que iluminan, que te hacen ver las cosas de otra forma, ¿no? ¿Cómo es posible que la predestinación a veces llegue tarde? Cuando vivimos tanto que ya hay que pagar exceso, hay algo en el amor como una luz suicida. Tal vez es solo eso. Y hay amores que duran algo menos que un beso, y besos que han durado algo más que una vida. Oh, qué bonito, cara. Oye, esto debería haber sido una vinoterapia, Bola. Exactamente, sí, se podía comer acompañado de una copita de vino. Y mira, nada más, representación en 3 planos de una mujer. Andar es tu definición. Si alguien me hiciera una pregunta, solo podría decirle que a mí me gusta verte andar. Y en vez de contestarle, trasladaría mis ojos a los suyos para que recordara, sin haberlo vivido, la convencida seriedad con la que andas, lo mismo que la luz se mueve haciendo testamento, pues tus pasos transmiten un orden instantáneo, como si tú llevaras al andar el movimiento de la tierra. Por ejemplo, ¿no? Así nada más, por donde, y de pronto te pones a leer cada frase hay que entenderle, y además es luminoso, pero dices, síguele, quiero seguir oyendo la siguiente frase, ¿no? Y te deja eso. Y en cierto forma se emparenta, porque sí tuvo también amistad con Neruda, en este tipo de frases largas que dices, ya déjame descansar para entender, ¿no? Porque está muy bonito lo que estás diciendo, pero déjame tratar, ¿no? Y es alguien que leo con mucho gozo, ¿no? El Luis Rosales. Fíjate que es un ejemplo de lo que decíamos hace rato. Uh-huh. Son palabras que utilizamos a diario, no son palabras rimbombantes, es andar, tierra, mujer, ojos, ¿no? Pero Sí, construidas de una forma que dicen cosas, o sea, si yo te estaba escuchando con los ojos cerrados y estaba yéndome a, a un espacio diferente, pues, ¿no? A un lugar diferente. Estaba sí. imaginando cosas, cabrón, ¿no? Este, Uh-huh. piernas, digamos, tacones, faldas, todas estas cosas venían a mi mente mientras escuchaba el poema de Luis Rosales. Efectivamente es las palabras que usamos de manera cotidiana cualquier hijo de vecino, pero de una forma dichas que dicen otra cosa.
Y eso es parte, por ejemplo, hay un verso muy sencillo de Eduardo Lizalde, que en el momento en que estás en un truene amoroso, es contundente, es apabullante, se llama luz. Y dice, la luz no muere sola, arrastra en su desastre todo lo que ilumina. Así el amor. No, es apabullante, ¿no? Si te Me río de sentías mal, nervios, cabrón. siéntete. Si te sentías mal, siéntete peor, ¿no? Cuando apagas la luz, se muere todo lo que iluminaba, ¿no? Entonces, y el amor de pronto, todo el valor que le damos a la persona, que la hicimos que fuera parte de todo un proyecto y un cosmos al lado nuestro, de pronto se pierde, ya, así el amor, ¿no? Entonces, te digo, es de esos poemas sencillos, muy simples, pero que es apabullante, ¿no? Sí, que también, digamos, a veces el sentido común o de una forma, lo voy a decir como lo siento, ¿no? De alguna forma vulgar, se confunde poesía con, yo lo hacía hace rato, de manera de broma, con alcoholismo, con drogas o con dolor, bola. Pero no necesariamente un poeta tiene que estar ni borracho, ni drogado, ni estar dolido del corazón, ¿o sí? No, yo creo que el poema se escribe a pesar de todo eso, ¿no? A pesar del sufrimiento, a pesar de, sirve para salir del sufrimiento, se escribe a pesar del alcoholismo. El alcoholismo es una anestesia para algo que te está doliendo mucho, ¿no? Las drogas, pues ahora sí que, pues cada quien las usa para lo que quiere, ¿no? Y hay cada quien sus drogas y cada quien la que le funciona y la que no le funciona, o a lo mejor no te funciona ninguna, ¿no? Pero en ese sentido no tiene nada que ver con la literatura. Claro que existe el mito de los beatniks que dijeron, no, pues estamos experimentando y vamos a hacer esto. Pero pues ahorita yo conozco como a 20 ayahuasqueros y no escriben nada y lo que escriben dices, no, mejor dedica a hacer grafitis o que otra, mejor pinta letreros en el baño, ¿no? Entonces tengo yo, no creo, creo que es a pesar de, ¿no? Y a pesar de que andes drogado y borracho y sufriendo, me alcanzaste a escribir un buen poema, ¿no? Ok, a ver, ¿nos compartes otro, bolita? Pero ahora ya no me voy a poner dramático, o me voy a poner dramático, pero con el sentido del humor propio de Efraín Huerta, quien abre toda una beta que ya había hecho Ramón Gómez de la Serna con las greguerías y que luego les recomendaré que busquen greguerías de Ramón Gómez de la Serna y son los poemínimos de Efraín, ¿no? Los poemínimos de Efraín que nos, también unos cuantos rengloncitos, nos empieza a jugar con la realidad y con la poesía. Y aquí, que era el Departamento del Distrito Federal, DDF, así se llama DDF, Ajá. dice, dispense usted las molestias que le ocasiona esta obra poética. ¿No? Déjenme, a ver, déjame ver nada más que hay. Mira, esta es, dice EH y AA. Esa es Frank Huerta y Alejandro Aura, son en realidad. Y dice, después de todo, todas han sido el amor de mi vida. Oye, esos son como los, voy a decir una barbaridad, pero yo así me imaginaba el Twitter, ¿no? Es decir, Es como, que este es el padre del Twitter, porque son menos de 140 caracteres. ¿qué te iba a decir? Pero así me lo imaginaba yo. Ahora ya no es el Twitter así o no es el Twitter así. Pero
la voz, digamos, del alma, la voz del espíritu, la voz del sentimiento, en menos de 140 caracteres, ¿no, Volavsky? ¿Sí? Y bueno, voy a leer uno de mis favoritos. Ese se llama Tlaloc. Dice, sucede que me canso de ser Dios, que me canso de llover sobre mojado. Sucede que aquí no sucede nada sino la lluvia, lluvia, lluvia. Qué bonito. ¿No? Creo que es una maravilla, ¿no? O sea, pensar en Tlaloc como Dios que tiene que llover todos los días. Y efectivamente, pues, ¿quién dice que Tlaloc no está cansado de llorar, cabrón, no? Exacto. Luego, ¿te acuerdas que el doctor Barnard fue el que hizo el primer trasplante de corazón? Ajá. Entonces, este se llama trasplante. Dice, no, doctor Barnard, yo no lo llamé para eso. Ocurre simplemente que estoy descorazonado. Entonces, te está hablando de cosas, de sentimientos muy profundos, pero con un sentido del humor, también apabullante, ¿no? Y, y- Otro, y con cuestiones muy cotidianas, ¿no? Que todo el mundo podría entender y disfrutar. Me parece que la poesía debería de ser algo disfrutable. que deberíamos todos de conocer a fondo, pues. Yo tengo muy mala memoria y he escuchado algunos poemas que quisiera aprenderme de memoria y citarlos cuando es la ocasión de citarlos, ¿no? Pero fíjate que no se me da. Y me refiero, por ejemplo, a esto, tener la suficiente memoria como para que un día que esté lloviendo recuerde el poema de De Tlaloc claro. y, y decirlo, ¿no? Wow. Ya termino los poemínimos con este que se llama Dos. A ver. Me gusta beber dignamente acompañado, es decir, solo y mi alma. Qué bonito, cabrón. Entonces, no, pues, digo, hay muchas cosas, que podemos leer y que, pues, nos reconcilian, pues, con nosotros mismos, con la vida, con la sociedad, con el amor a pesar del desamor. No sé, creo que ese es, un amigo mío, Eliseo Alberto, el gran novelista cubano, usaba muchos epígrafes siempre para empezar cada capítulo, ¿no? Pero todos los epígrafes eran de poetas, porque su padre era el gran poeta Eliseo Diego, porque él, en su casa estaban siempre Lezama Lima, Benedetti, Cintio Vitier, Fina García Marrús, o sea, todo el mundo, o sea, la cultura pasaba por su casa, entonces él tenía un gran amor por los poetas, ¿no? Y entonces de pronto hay citas de él que me parecen también apabullantes, ¿no? Que de repente dices, ya leo el capítulo o me quedo con los dos renglones que me puso al principio, porque dice, o de qué va a tratar esto, porque pone uno de Virgilio Piñeira que dice, y el corazón como un antiguo salón abandonado. Entonces, no, tú dices, bueno, ¿qué sigue, no? Sí, sí, sí. Otro de Huichi Nogueras, que era también un poeta cubano, que era pelirrojo, entonces era conocido como Cabeza de Zanahoria. Y entonces él tiene uno que todo lo que vi en el corazón de las mujeres no era todo lo que había en el corazón de las mujeres. ¿No? Entonces son esas frasecitas que te abren un capítulo y tú te quedas, pero también ya apabullado, ¿no? Pues, ¿de qué va a tratar el capítulo? ¿No? Y, Entonces hablas de epígrafes de versitos y te fijas, son versos, no son el poema completo. Y a veces ese verso te cambia la vida, le da sentido, te da una sonrisa, te da el espíritu para andar para arriba, ¿no? claro, este, uno se queda con la idea, platicamos en la cápsula anterior y hablábamos de esta rigidez de la escuela, ¿no? El sistema Ujú. educativo, cómo nos enseñan a ser rígidos y cuadrados, digamos, ¿no? La enseñanza cuadrada, Y solemnes. solemnes.
y uno piensa en poesía como versos nada más, como que tienen que rimar. ¿Qué, digamos, para los que no le saben a esto, se puede hacer poesía en prosa? ¿Tiene que ser en fuerza en verso? ¿Cuál es la diferencia entre un verso y una prosa? También en un texto que no necesariamente tenga esa estructura de un verso, este, también puede ser considerada poesía, Juan Carlos. Yo creo que, y te digo, por eso empecé con lo del canto, porque hay una antología hecha por Gabriel Said, que es ómnibus de poesía mexicana, Así lo tengo el librito, lo conozco. donde vienen canciones y donde integra canciones lo mismo de Agustín Lara que de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y entonces, si tú ¿qué le pide a un poema? Hay poemas bastante más malos que 3 versitos de una canción, ¿no? Claro. Y Sí. justo para allá iba a preguntarte si uno de nuestros poetas nacionales es José Alfredo Jiménez. También por ahí va, esta es Yo pregunta. creo que, yo creo que, creo que el ómnibus nos da esa certeza, ¿no? De que hay frases de ciertos cantantes que luego dices, no es posible que también los echemos al olvido cuando lo que están diciendo es realmente profundo y realmente importante. Simplemente recuerdo, en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que ya, pero fuimos nubes que el viento apartó, ¿sí? Entonces de repente dices, es algo tan sutil como la nube y algo tan delicado como el viento y ya se paró toda la relación, ¿no? Entonces, ese tipo de frases son las que nos pueden cambiar la vida. Hay un Sindo Garay, un trovero cubano, el original de lo que era la trova, la vieja trova cubana, Una torta cubana. este, decía tiene una canción que se llama La tarde y empieza, la luz que en tus ojos arde, cuando los abres amanece, cuando los cierras parece que va cayendo la tarde. ¿No? Entonces, está hablando de un parpadeo y nos dio todo un paisaje. ¿No? En un juego de palabras, hablando de un parpadeo, nos lleva a un atardecer, digamos, en La Habana. Oye, por ejemplo, te escuchaba con estas de las canciones y recordaba esta más o menos, pues, ¿no? No digo que soy muy malo para la memoria de con tinta sangre del corazón, si mal no recuerdo, dice, ¿no? Juan Carlos. Claro. Sí, ¿Cómo? sí, sí, claro, claro que esas canciones pues eran muy dramáticas. Dice, por ejemplo, Sabina también que una cosa es la poesía y otra que en las canciones tienes permiso de exagerar todavía más, ¿no? Que si estás dramatizando, en la poesía tienes un límite, pero en las canciones tienes chance de irte más a... A romperte más las venas. Sí, 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 a decir lo que no dirías en la poesía, ¿no? Ok, se entiende, pero digamos, en tus palabras, ¿cuál es la utilidad de la poesía en la cultura, en el mundo cotidiano de las personas? La misma de la ser feliz, ayudarte a entender lo que tú quieres decir, a empatizar contigo, compartir la emoción contigo, este, pues no es mucho más. Si me dices que tiene utilidad, no tiene utilidad, no, no tiene utilidad. Sin embargo, le hace a uno la vida más agradable, le hace la vida a uno más interesante, te ayuda a sentir mejor, a observar mejor la vida, ¿no? También, Bueno, ¿no? lo que quise decir es más o menos por qué la gente hace poesía. Esa es la utilidad. Eh, ¿Por qué la gente hace poesía? pues porque necesitas decir muchas cosas, ¿no? Todos necesitamos decir lo que sentimos, lo que pensamos, y no hay vehículos para decirlo, ¿no? Quien tenga las herramientas para decirlo con un cuadro, pintará. Quien lo pueda decir con música y
compondrá o tocará un instrumento, ¿no? Pero si no tienes más que las palabras y estás más limitado porque no tienes esas facultades, tienes las palabras para decirlo, ¿no? ¿Y un poeta se hace o nace? Yo creo que aprende, Aprende. ¿no? Se acostumbra, ¿no? Porque finalmente lo que te vende el poeta es su punto de vista. Entonces, en la medida en que te respetes, tu punto de vista va a ser personal y va a ser distinto al de los demás. Entonces, tiene mucho que ver con un punto en todo el arte es el punto de vista lo que hace distinto, ¿no? Porque pues, las cosas son las mismas, la realidad es la misma. El que la puede ver de otra forma eres tú, y esa es y ahí es donde eh, cada quien puede hacer el mundo o verlo igual que como te dicen que es, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿el poeta es un traductor de la realidad, Juan Carlos? De una parte de la realidad, ¿no? Porque pues nadie la va a traducir completa, ni nadie, un instante, yo lo veo mucho como las Polaroid, las fotografías Polaroid, que nada más es un instante, son como muy efímeras, pero es retratar un momento, una emoción. Cuando compras un cuadro, tienes que vivir con él y de pronto no sabes por qué te deprimes y pues resulta que a lo mejor el que estaba deprimido era el que lo pintó y resulta que estás conviviendo con la depresión de alguien que, ¿no? Pero el momento que lo compraste, a lo mejor tú estabas en esa misma emoción. Y Ajá. entonces pues tienes que cambiar de cuadro porque ya, ya estamos sufriendo mucho el pintor y yo, ¿no? Entonces, o no te ha tocado que llegas a casas de cuadros y hasta te espantas, ¿no? Pero pues ahí estás viendo también la realidad, ¿no? Cómo se está. También lo que compras con un cuadro, lo que compras con el arte, lo que traes, es el momento, porque además no es que Efraín Huerta viviera siempre de buen humor, o no es que siempre sufriera tanto, ¿no? Sino ese instante es con el que te estás quedando. Oye, ¿por qué se llama tu libro Gallo Gallina? Porque era la única forma que me lo iban a publicar ese poema porque les parecía muy bobo. Y efectivamente era muy bobo, pero yo quería, pero es fundamental en mi vida ser bobo, ¿no? Es parte de mi credo. ¿Por qué ser inteligente, no? ¿Por qué ser luminoso? ¿Por qué ser brillante? Cuando puede ser felizmente bobo, ¿no? Entonces, lo titulé porque en la primera antología que hice, no lo publicaron, eso lo sacó el editor. Lo sacó el editor porque era bastante bobo para él, pues. Sí, Órale. ¿Qué más pues, tienes para compartirnos, para poder platicar, Juan Carlos? no, pues, pues me gustaría leerles ahora sí un poquito de mis poemas. ¿Son testimonios del sueño o del gallo gallina? Algunos están en los dos. Este es un poemario colectivo que editó Punto de Partida de la UNAM. Y bueno, voy a leer unos 3 poemitas. Voy a empezar por las cartas a Rutilo, porque yo dije, se vale hacer todo, entonces que en lugar de poemas sean cartas, ¿no? Y el epígrafe es de José Antonio Jacobo y dice, el amor es como el fútbol, una pasión inútil. Sí, porque pues, en el fútbol todo el mundo grita, se patea y todo, y es inútil, ¿no? Igual es el amor. Rutilo, hermano, amigo, dicen que la vida y el fútbol se parecen, que el gol y el amor solo duran un instante. Yo te juro, la amé más que a la camiseta, como al color, como a la vida. En un beso crees tener la victoria y juegas peinando la ovación hasta fatigar la cancha. Pero ay, Rutilo, olvidas entonces que el contrario es tu enemigo, que en un disparo cae la vida, el gol, el partido. El último minuto también tiene un vacío. Luego, el silencio es más grande que un estadio. Ese fue mi primer poema del Mundial del 86. Ya estoy viejito, yo sí vi el Mundial del 86 y escribí este poema. No, pues cuídate, no salgas, bola. Ya no sabes.
Otra carta a Rutilo que dice, Rutilo, mano, manito, tal vez nacimos en otro planeta, por eso las vemos tan lejos y hablando en otro idioma. Sí, Rutilo, tal vez venusinos, por eso las amamos. Pero aquí nos toca ver cómo aman a otros y se peinan. Cuando uno está solo, el universo se vuelve infinito. Al espacio, Rutilo, al espacio para no verlas. Que pasen los años, luz de olvido, que se vuelvan fugaces y desaparezcan. Y tal vez, Rutilo, algún día, en algún otro planeta. Entonces ya, como ves, la época espacial también, le di este que se llama Miau. Tras los cristales de melancolía, el piano ronroneando espera una caricia. Estaba pensando en este asunto, en esta estrategia, se me fue la palabra, en esta herramienta que Ujú. utilizas de la carta a Rutilo como muy este, significativa, interesante, pues, ¿no? El poder utilizar como pretexto para expresarle a alguien un mensaje. No hay otra forma, o no había otra forma en aquella época que no fuera a través de una carta el expresar. Y hay muchísimos ejemplos en la literatura de cartas, ¿no? Juan Carlos, de cómo poetas y escritores escriben cartas a fulano de tal para decirle cosas que en realidad no le están diciendo a él, sino se están diciendo a sí mismos, ¿no? No, pues las cartas de Freud, por ejemplo. Están las cartas, sí, las cartas de Freud, las que le escribe a la novia, diciéndole que, mira, sinceramente, estás fea, ¿no? Son violentísimas, ¿no? No, están las cartas al padre de Kafka, hay muchas cosas que están, y no todos son cartas de amor, ¿no? Así es. A propósito, digamos, de Las la cartas, carta, se cuentan historias, porque la poesía también es una forma de contar una historia. Hace rato preguntaba si tenía que ser con estructura, el verso, si podía ser más un rollo más narrativo, ¿no? Más prosa. Y yo creo que son formas breves de contar historias y es como padre atrapar palabras para contar historias, no solamente historias íntimas, sino historias que se comparten, decíamos al principio de la charla, ¿no? Es decir, que sí, compartes con un amigo que va a ser tu lector que no conoces, pero estás diciéndole, contándole una historia donde ellos se encuentran, donde sabes que alguien se va a reconocer en esa historia. sí, sí. Y bueno, de alguna forma, este, a veces no son historias, a veces es una instantánea. Pero a veces también es como cuando ves una fotografía. Una fotografía a lo mejor te cuenta la historia, no sabes cuál es la historia, pero tú la estás inventando después de ver la foto, ¿no? La foto solamente está retratando un momento. Y a veces el poema nada más también es el momento, pero atrás del momento dices, aquí hay una historia que yo tengo que completar, ¿no? Y es, o que completa tu historia. Por ejemplo, yo escuchaba la primera, la de los marcianos, de que no lo reconocen, etcétera, nacimos en otro lugar. Y la verdad es que yo me reconocía en esa parte, pues, ¿no? En, ese, en esos breves palabras, o en algunas palabras, no toda la frase, me reconocía como que yo lo había vivido también, ¿no? Sí, te escucho. Y ese es el momento en el que el escritor te incorpora a ti, lector, a la emoción, al sentimiento y a la historia. Y entonces tú ya eres partícipe del poema, ¿no? Es, es en esas frases, en esa palabra, en esa imagen, porque además lo que sí tiene y que a mí me gusta mucho de la poesía es que se habla con imágenes, ¿no? Y la imagen es la mitad lo que te dijo y la mitad lo que tú te imaginas, ¿no? Porque si yo no digo que el sillón es rojo, tú te imaginas el sillón del que hablo de cualquier otro color.
Si yo te digo, por ejemplo, son recursos en la poesía. Si yo te hablo de los pájaros, te puedes imaginar una parvada, pues, pero si tengo 7 pájaros, estás pensando, pues, a ver cómo los organizas para que sean 7, ¿no? Ya automáticamente ya te centré. Y esas son las magias del lenguaje y las magias de la poesía, son las herramientas con las que tú puedes jalar a la gente y meterla a tu imagen, ¿no? Hacerla partícipe, incorporarla a lo que les estás queriendo decir. Yo creo que estaba pensando cuando te escuchaba que hay una bitácora donde platicamos sobre la literatura y la sociología como una herramienta para el análisis, ¿no? Porque hay un librito que se llama, bueno, no es un librito, es un gran libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marshall Berman, donde retoma estas frases, 2 o 3 frases de Marx, como esta de todos los sólidos se desvanecen en el aire, y a Baudelaire, ¿no? Y a varios literatos para analizar a través de ellos el paso del precapitalismo, del capitalismo y digamos, el capitalismo en una fase superior, o del desarrollo de la modernidad al modernismo. En el mismo libro viene este análisis. Y decíamos en esa bitácora antropológica cómo es una herramienta, pero no es necesaria o no es estrictamente necesaria, y que no nos enganchemos si vamos a hacer ciencia en la literatura, o no hacemos literatura, porque yo creo que no hemos hablado de este elemento. Digo todo esto porque no hemos hablado de este elemento que contiene también el arte, la literatura y por supuesto la poesía, que es la metáfora. Eso, hay una diferencia entre lo que se escribe en la ciencia como lo que se escribe fuera de la ciencia, por no decir en la poesía. ¿Qué tanto la metáfora es una herramienta, un elemento que tiene que tener la poesía, Juan Carlos? Es indispensable, una sencilla razón. No puede ser igual porque la palabra amor no te dice lo que es el amor. La palabra soledad no te dice lo que es la soledad. La palabra muerte no te dice lo que es la muerte. Entonces tienes que poner una serie de imágenes, de metáforas, para que tú sientas que de verdad, si tú dices ya se murió, pues no es lo mismo, ¿no? Te digo un poema de Salvador Novo que se llama Retrato de Familia, ¿no? Ahí está el retrato de familia, ahí está mi papá, mi mamá y yo. La gente dice que me parezco más a mi papá. Él ya está muerto. La gente siempre tiene la razón. ¡Qué cabrón! No, entonces, él no te va a decir, yo me siento como si estuviera muerto, pero yo sí. Entonces, me parezco a mi papá porque él ya está muerto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, esos son de los poemas que menos se conocen de Salvador Novo, que era un poeta prodigioso, ¿no? Ajá. No, es que yo creo que más bien la metáfora te lleva a lugares, tanto que el poeta quiere que te lleve, como a tus propios lugares, a tus propios fantasmas. Es decir, hace rato que hablábamos del caminar, etcétera, que decía, yo me imaginaba las piernas, etcétera, pues me puede llevar también al vacío. Esto es una forma de decir estoy vacío, ¿no? Estoy muerto, estoy... Un poco muerto, ¿no? Me parezco más a mi papá, él ya está muerto. La gente siempre tiene la razón. Qué grueso. Y son poemas contundentes, apabullantes, y aparentemente es muy sencillo, hasta delicado, sutil, ¿no? No está usando palabras tremendas, sino es una imagen infantil. Fíjate que el objetivo de la bitácora antropológica es de una cita de un antropólogo famosón, pues, de un clásico de la antropología que se llama Gertz, y él dice que el objetivo de la antropología no es dar respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros.
y así Ujú. permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo dicho al hombre. Y yo creo que la poesía tiene mucho que ver con esto, en eso sí se acerca al conocimiento. Es decir, no son mis respuestas, sino Ujú. las respuestas de los otros, las preguntas de los otros las que me permiten incluirme dentro del registro y verme reflejado en el otro. Es decir, no es lo que yo digo, sino lo que dice el otro donde yo me veo reflejado como un espejo. Digo, yo soy igual a este canijo. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Y a lo mejor, al darle tú la respuesta a su pregunta, descubres tú tu respuesta. Sí, es eso el objetivo. Que tú, No te habías dado cuenta que tú ya la sabías, ¿no? A lo mejor tú tenías la respuesta, pero ni tú mismo lo sabías. Y es con otra pregunta de alguien más. Y yo pongo que siempre que la poesía son como adivinanzas, ¿sí? Tienes que adivinar qué quiso decir, ¿no? Me acuerdo de José Juan Tablada de la noche es el mar, la nube, este, eh, ahorita no recuerdo bien, pero es el mar, la noche eterna, la concha es, las nubes una concha, la luna es una perla, ¿no? Entonces ya la imagen te la dio. Entonces, pero esa es la adivinanza, ¿no? Y ya te dio todo, es como una adivinanza, pero al tú querer contestar la imagen, dices, yo una vez vi una luna así, quién sabe cuánto, yo vi etcétera. una vez una concha, yo vi una noche así, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, decíamos hace rato? Lo vivencial, de lo que te atrapa de la poesía, de la cultura. y a lo mejor ni lo pensaste esa noche, pero ese verso te hace recordar una noche donde viste una luna y donde viste en medio de la nube y tú dices, Es decir, escarba en el inconsciente, exacto. ¿no? No, son como buscapiés, como detonantes, como anzuelos, y uno cae. Y uno cae. Sí, no, y es Es como mira, el amor, uno cae. Después de que se ha equivocado muchas veces, que le ha apostado muchas veces, vuelve a caer. Es como el amor. y mira, por ejemplo, ahorita el libro que está de moda, que es el de Salvar el Fuego de, este, de Guillermo Arriaga, viene de una pregunta que le hacen a Jean Cocteau, ¿no? Porque le dicen, si se incendiara su casa, ¿qué es lo que salvaría? Y él le dice, salvaría el fuego. ¿No? Entonces de repente dicen, pues, ¿qué es lo valioso realmente, no? Entonces te empieza a ver que, oye, nunca hemos disfrutado la magnitud del fuego, ¿no? Salvaría el fuego. Uh-huh. A ver, compártenos unos dos poemitas para cerrar, Juan Carlos, y una reflexión. ¿Con qué cerramos primero? ¿Qué te gustaría cerrar? ¿Con un poema o con una reflexión? No, la reflexión es mejor que las haga la gente antes de que se duerma. Órale, pues. Entonces, cerramos con dos poemas. ¿Qué te parece? No, Nos este es vamos el seguidos. primero. Nada más déjame despido. Esto fue la Bitácora Antropológica, episodio 4 de la segunda temporada. Juan Carlos García, mejor conocido en los bajos mundos y en los altos mundos como el doctor Volavsky, nos acompañó. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas Un gracias abrazo. por estar con nosotros. Ojalá y nos puedan ver de verdad, porque nos divertimos mucho. Pues bueno, termino con un poema que creo que, bueno, ya se imaginarán. Misógino, herido, ardido, Edipo cabalga de nuevo, como el Cid, como el zorro, dejando viudas, ganando batallas, humillando a Freud y sus 40 ladrones, porque se parecen, porque le recuerdan a su papá. Y para terminar, pues, el haiku ranchero, que es mi hit, porque todo el mundo que tiene que hacer, ya buscarán el haiku, que es esta forma de poesía japonesa. Y dice, madrugada recién barrida, todo crudo, todo solo, chilaquiles en el alma.
Eso es todo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.